cuando buscas una tabla de kite? Cuando yo elijo una tabla, lo que yo pienso es cuál es el rendimiento que tiene que tener la tabla para que permita que yo me sienta cómodo en el agua y pueda progresar. El rendimiento de la tabla tiene que ver con dos factores importantes, que es las características propias de la tabla y el setup que yo le haga a la tabla. La adaptación a vos. Exactamente, el ajuste fino que yo le haga. Las características no se pueden cambiar con el setup, entonces son más importantes. Cuando yo hablo de características de la tabla, hablo de las principales, que es la dimensión que tiene la tabla, el rocker, que es la curvatura que tiene la tabla, el peso y el tipo de base, cómo está distribuida, si es flat, si tiene, digamos, algún tipo de channel adentro. Yo lo que hago es elegir características que lleven al tipo de rendimiento que yo necesito y que me gusta a mí. En especial, a mí, ¿qué es lo que me gusta de una tabla? Por un lado, que vaya rápido y que planee rápido. Y por otro lado, que sea ágil. A mí me gusta una tabla que me permita ir jugando en el agua, muy por arriba del agua, no estancada, que no traquee, que no se pegue mucho, que no traquee mucho, que yo no ponga la tabla y me cueste cambiarle de dirección. Quiero una tabla ágil que sea muy reactiva. Entonces, en base a esas características que a mí me gustan y que yo las necesito para el progreso, es que yo busco, digamos, qué tengo que encontrar en la tabla para que cumpla con eso. Y ahí, por ejemplo, a mí para la parte de velocidad se me hace imprescindible el flex. Si la tabla es muy flexible, no tiene capacidad, digamos, de agarrar velocidad rápida. Si la tabla es muy reducida en tamaño, en superficie, también le cuesta la velocidad. Claro, tiene poca superficie. Exactamente. Y si la tabla tiene un exceso de channels muy marcados, y después vamos a hablar un poco de la esquilla, se me hace como que se pega demasiado el agua y a mí no la disfruto tanto. Y hay que tener en cuenta el tipo de kite que estamos usando, porque eso tiene que ver con la tabla que elijamos. Un tipo de kite, por ejemplo, tipo C de freestyle, necesita una tabla que permita controlar todo ese power, porque vamos a tener que hacerlo con la tabla y con la fuerza de las piernas. Entonces también eso lleva a buscar la tabla que necesitamos. Lu, ¿qué es lo que vos buscas cuando elegís una tabla? Más allá de lo estético, que sé que te importa. Yo soy diseñadora, así que me importa. Pero más allá de eso, yo sigo la escuela del estilo Fair-Miller, entonces mis necesidades son muy parecidas a las tuyas y los gustos también. Y sobre todo porque después de la operación de rodilla, en los trucos enganchados y en altura, la caída en velocidad derivada es importante, y en ese caso es importante que la tabla se deslice muy bien y con velocidad para poder salir bien de la maniobra, digamos. Ese es un buen ejemplo de cómo uno tiene que elegir la tabla. Ahí me estás diciendo que en tu uso de la tabla, en tu necesidad, está el hecho de aterrizar, digamos, con velocidad, para suavizar el aterrizaje. Pero ese es un aterrizaje técnico que no todo el mundo lo hace de esa forma, porque no todo el mundo aterriza en potencia. Entonces ahí, para el caso tuyo, el flex es muy importante, que no sea muy blanda, para que la tabla no se deforme cuando entra el agua y permita agarrar velocidad, continuar con velocidad sin que se detenga, y al mismo tiempo el rocker. Si vos tenés un rocker muy plano, la tabla puede clavarse en el chop, y acá navegamos con agua chopeada, entonces que tenga un rocker, digamos, lo suficiente como para pasar por arriba del chop es fundamental. Pero ¿qué pasa? Para alguien que no aterriza mucho en potencia, que aterriza más, digamos, vertical, por ahí un poco más de flex le ayuda en ese momento del aterrizaje. Entonces con esto estamos viendo, digamos, que las características tienen que ir en función de lo que uno personalmente necesita. Y del estilo que quiere desarrollar también. Exactamente, que apostar a la tabla a que te acompañe en el futuro a lo que vos necesitas y a lo que buscas. Este año nosotros usamos tablas de Slingshot. Yo elegí la Vision 138. Yo elegí la Carolina Pro 135. Entonces, una vez elegida la tabla en función de las características, lo que procedemos a hacer es al setup, al ajuste final. La configuración personal, digamos. La configuración personal, exactamente. Y eso tiene que ver también con el estilo de cada uno. Nosotros tenemos un estilo muy parecido, que buscamos un mix de saltos en altura con potencia, con desenganche. Entonces, en ese tipo de estilo, lo que hemos ajustado en primer medida es los straps. Hemos buscado algo intermedio entre la bota y el straps, que son los heel straps. Los heel straps son unas banditas taloneras, que son las taloneras, exactamente, que usamos para sujetar el talón
al straps y eso nos permite un nivel de potencia, un nivel de, digamos, de presión en la tabla, de giros, de inercia en la tabla, donde podemos buscarla sin el riesgo que se nos salga la tabla, que se nos salga un pie. Pero a su vez no llega a ser la bota. La bota nos exigiría un nivel de aterrizaje, un nivel de, digamos, de potencia en el aterrizaje y de agresividad, si se quiere, al cual no queremos llegar. Entonces nos hemos quedado, digamos, con esto en un intermedio. Claro. Exactamente. Lo que hay que tener en cuenta es que no porque se te salga un pie tenés que recurrir a una bota o a un heel straps, porque muchas veces el hecho de que se salga un pie tiene que ver con alguna falla técnica en el origen de la maniobra. Un popeo que necesite pulirse. Exactamente, un popeo que hay que pulir, digamos, un exceso de inercia en la tabla, una fuerza adicional mal focalizada. Entonces, no hay que recurrir a una solución rápida porque eso puede causar, digamos, que tapemos el defecto con algo como esto, pero lo vamos a seguir teniendo y nos va a, de alguna forma, dificultar el avance. Otro tema que nosotros elegimos adaptar en nuestras tablas son las quillas. Nosotros usamos diferentes medidas de quillas, por ejemplo, en los talones usamos quillas más grandes, de mayor medida, y en la parte delantera, en la punta de los pies, de adelante de los pies, usamos quillas más chiquitas, lo que nos permite hacer giros con más fluidez, por ejemplo, el giro blind, el giro switch, y las quillas grandes, por ahí las variamos a unas más grandes todavía o más pequeñas, dependiendo del spot que elijamos para navegar. Si es un spot muy choppy, por ahí elegimos quillas más grandes para clavarnos un poco más y tener más sujeción en el agua. Consejo para las chicas riders cuando quieren elegir su tabla: siempre experimentar, prueben todas las tablas que puedan. Es muy importante el tamaño de los straps cuando compren la tabla, que tenga una medida de strap que no sea de las más grandes. Pruébenlas, ajustenlas hasta que sientan que el pie está bien contenido. Otro tema es la medida de la tabla. No le tengan miedo a las tablas grandes. Si son chicas altas, una medida de 136, 135 es una medida normal, digamos. Otra cosa es que si sienten que tienen poca fuerza de piernas, que están en un spot muy choppy y que la tabla se les resbala, prueben cambiando las quillas por unas más grandes en la parte de los talones, que puede que les ayude. Inclusive en el momento en que ustedes deciden empezar a probar el blind o el switch, aunque sea, pueden probar cambiando las quillas de adelante, las de las puntas de los pies, por unas quillas chicas, lo que les va a facilitar muchísimo el giro en el agua. Les va a perdonar mucho eso. Bueno, para resumir, vamos a decir que cualquier tabla del mercado actual te permite navegar. Que lo importante es entender cuál es el rendimiento que queremos de la tabla y buscar características que se adapten a ese rendimiento y después jugar con los setups hasta dar en el setup correcto para cada uno. Dentro de lo que se publica y lo que se comercializa hay muchas características que tienen que ver con aspectos que no los podemos sentir tan fácil. Yo he trabajado en el diseño de tablas, en el testeo de tablas, y es muy difícil sentir ciertos aspectos cuando tenemos un spot chopeado, con viento rachado. Entonces, no porque la tabla le sirva al pro rider fulano, sultano, nos va a servir a nosotros, porque la condición de agua y de viento en la que navegamos es distinta. Claro. Entonces, ahí nada puede reemplazar el hecho de probar y buscar lo que nos gusta. Y entender de que tenemos que saber hacia dónde apuntamos con nuestro estilo y en función de eso ir llevando la tabla a que nos vaya acompañando. Eso es el resumen que tenemos sobre las tablas. Cualquier duda extra, saben que nos pueden escribir, pueden contactar cuando quieran. Nos vemos, buenos vientos. Adiós.